Concentris, en la neblina de dolor que irradiaba de su pierna rota, yacía en la cama del hospital agarrando la barandilla lateral tan fuerte como sus pequeñas manos podían manejar sus nudillos blancos, y su corazón acelerado con solo 9 años, había soportado más que la mayoría de los niños de su edad. La ausencia de su pierna derecha, un recordatorio del accidente de hace años, ahora era una carga adicional al dolor abrasador en su única extremidad restante. Las brillantes luces del techo se sentían duras e invasivas, aumentando su incomodidad. Parpadeó, tratando de ajustar sus ojos, sintiendo el intenso aguijón de la impotencia arrastrándose sobre ella. Era una sensación familiar, pero que nunca se volvió más fácil, aunque algo se sentía aún más frío, más agudo, un duro recordatorio de que estaba realmente a merced de los extraños que la rodeaban. La puerta se abrió con un crujido, y una enfermera entró en la habitación. Su expresión carecía de simpatía o calidez. Camila la observó acercarse. Tratando de reunir el coraje para hablar, cada segundo parecía arrastrarse dolorosamente cuando la enfermera finalmente la miró, pero en lugar de encontrar su mirada con preocupación, el rostro de la enfermera se torció en una mirada que hizo que el pecho de Camila se apretara. Así que, ¿qué haces? Esta vez la enfermera preguntó con un tono lleno de desdén. Miró a Camila con desdén, como si no fuera más que una molestia. Los ojos de Camila se abrieron y un escalofrío se apoderó de ella. Trató de responder para explicar que se había caído mientras intentaba alcanzar un estante en casa, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En cambio, logró debilitarse. Solo me caí. La enfermera puso los ojos en blanco, murmurando algo en voz baja. Ni siquiera se molestó en ocultar el desprecio en su mirada mientras miraba la pierna izquierda de Camila, y luego movió los ojos hacia el espacio vacío, donde debería haber estado su pierna derecha. Honestamente, dijo con una risa cruel, si ni siquiera puedes arreglártelas para moverte con una pierna, tal vez no deberías intentarlo en absoluto. Solo terminarás de nuevo aquí. Cada palabra se sintió como una puñalada. Camila giró la cara, mordiéndose el labio para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Lidió con miradas críticas, antes susurros y miradas en la escuela, incluso la burla ocasional de otros niños, pero aquí, en un lugar destinado a ofrecerle consuelo y cuidado, esta frialdad cortar más profundo. Las mismas personas de las que dependía para ayudarla parecían ser las que estaban listas para empujarla hacia abajo. Primero, más allá. La enfermera pareció encontrar su reacción divertida. Soltó una risa burlona corta y continuó anotando algo en su portapapeles sin prestar atención a la creciente angustia de Camila. ¿Cuál es el punto de ese botón de llamada? Entonces la enfermera se burló, notando que la mano de Camila descansaba ligeramente sobre él, como si buscara algo de soluz del simple dispositivo. No va a hacer que nadie venga corriendo por ti. La mano de Camila tembló. Las palabras, un amargo recordatorio de cuán poco poder tenía en este momento, pero logró encontrar su voz, su tono apenas por encima de un susurro. Por favor, tengo mucho dolor. La enfermera apenas la miró. Todos aquí están sufriendo. No eres diferente. Honestamente, es simplemente patético actuar como si fueras el único que sufre. Camila no respondió. La lucha en ella se extinguió momentáneamente. Dejó caer su mano del botón, retirándose en sí misma mientras la enfermera se iba sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de ella, dejando un silencio opresivo a su paso. Sola, Camila sintió de nuevo que el dolor en su pierna crecía y se extendía hacia afuera hasta consumirla por completo. No era solo el dolor físico, era la persistente sensación de estar completamente abandonada. Yacía allí en la habitación silenciosa. El tiempo se alargó hasta convertirse en algo casi surrealista. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí acostada, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Seguía mirando hacia la puerta, esperando que tal vez alguien más, cualquiera con un poco de amabilidad en sus ojos, pudiera entrar y ayudarla, pero los minutos pasaban, y nadie venía mientras el dolor se intensificaba. Trataba de distraerse recordando recuerdos de su padre Samuel. Él siempre había estado ahí para ella, siempre la defendía en cada cita, cada sesión de terapia, cada momento agonizante de recuperación después del accidente. Él había estado a su lado. Su padre era la razón por la que tenía la fuerza para soportar, seguir adelante incluso cuando el mundo se sentía pesado y cruel. Pero hoy, mientras el hospital, las paredes se cerraron a su alrededor, sintió profundamente la ausencia de su presencia. El pensamiento de su cálida sonrisa tranquilizadora era su única fuente de consuelo, su única línea de vida en este entorno duro e indiferente. Trató de aferrarse a ese sentimiento, diciéndose a sí misma que él estaría aquí pronto, que haría que todo mejorara. En el silencio tenue de la habitación, el dolor de Camila se desdibujó en una extraña sensación de desapego. Sus pensamientos se desviaron y cerró los ojos, concentrándose en el ritmo constante de su respiración. Era lo único que podía controlar, el único ancla estable en el caos que la rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó un sonido distante, pasos en el pasillo. Contuvo la respiración. La esperanza brillaba dentro de ella, pero el sonido se desvaneció. Su corazón se hundió y luchó contra otra ola de lágrimas. Cada vez era más difícil permanecer fuerte, más difícil resistir la abrumadora marea de desesperación. Presionó el botón de llamada nuevamente. La desesperación se filtró en sus movimientos, pero una vez más, sus esfuerzos fueron recibidos con silencio. Las paredes estériles de la habitación se sentían como si se estuvieran cerrando sobre ella, atrapándola en este ciclo de dolor y soledad.
Su pierna latía con cada latido de su corazón y cada segundo que pasaba parecía profundizar su impotencia. Comenzó a preguntarse si la dejarían aquí si su dolor era algo invisible para todos a su alrededor. El pensamiento pesaba mucho sobre ella, un agudo recordatorio de lo vulnerable que realmente era. Este hospital que se suponía que era un lugar de curación, se sentía más como una prisión a medida que pasaba el tiempo. Sintió que se deslizaba más hacia la desesperación cada segundo, estirándose dolorosamente justo cuando pensaba que no podía soportar otro momento. Escuchó el sonido familiar de la puerta abriéndose de nuevo, abrió los ojos, su mirada se levantó con una mezcla de esperanza y pavor, pero esta vez no era otro extraño frío, era su padre Samuel. Su rostro era una mezcla de preocupación y determinación mientras cruzaba la habitación con pasos rápidos y decididos. La miró, vio las lágrimas en sus ojos y el dolor grabado en su rostro y su expresión se oscureció. No necesitaba preguntar qué había sucedido, podía verlo claramente. Samuel se movió a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro mientras le hablaba suavemente. Estoy aquí ahora, cariño, estoy aquí. Camila sintió que su corazón se aliviaba con sus palabras y por primera vez ese día sintió una sensación de alivio. Se aferró a la mano de su padre, sus dedos se apretaron alrededor de los de él como si se anclara a algo real, algo estable. La presencia de su padre era una bomba, una seguridad de que no estaba sola, pero incluso mientras la consolaba una furia silenciosa comenzó a construirse en la mirada de Samuel. Miró alrededor de la habitación estéril, sus ojos se entrecerraron al ver el abandono que había dejado a su hija en este estado. Sabía que tenía que exigir respuestas para asegurarse de que su hija recibiera el cuidado que merecía. No dejaría que esto quedara sin respuestas. Samuel se inclinó más cerca de Camila, su voz baja pero firme. Te prometo que no dejaré que te traten así. En ese momento, Camila sintió el rayo de esperanza. Su padre estaba aquí, y no iba a dejarla sufrir más. El frío mundo imperdonable del hospital se desvaneció reemplazado por la calidez de su amor inquebrantable y por primera vez desde que había llegado creyó que todo podría estar bien. Camila yacía en la cama del hospital, su cuerpo se hundía más profundamente en el delgado colchón. Con cada momento que pasaba el dolor en su pierna rota palpitaba implacablemente, parecía latir al ritmo de los latidos de su corazón. Cerró los ojos con fuerza tratando de bloquear la incomodidad, pero solo parecía intensificarse en el silencio de la habitación. Las palabras de la enfermera resonaron en su mente, agudas y cortantes, repitiéndose una y otra vez como un recuerdo no deseado. Si ni siquiera puedes arreglártelas para moverte con una pierna, tal vez no deberías intentarlo en absoluto. La crueldad picó, persistiendo mucho después de que la enfermera se había ido. Era como si su lesión, su discapacidad, fuera una broma, algo de lo que burlarse en lugar de entender. Sus dedos descansaban sobre el botón de llamada, su única conexión con el mundo exterior. Quería presionarlo de nuevo, pero el miedo la detenía. ¿Qué pasaría si nadie respondiera? ¿Qué pasaría si la misma enfermera regresara, incluso más hostil que antes? Camila sintió el peso de su aislamiento presionando sobre ella, una presencia sofocante que amplificó su dolor. Por lo que parecieron horas se quedó mirando el techo esperando rezar para que alguien, quien fuera, viniera a ayudarla. Los bordes afilados de las luces fluorescentes la fulminaron inquebrantable. Su pierna palpitaba, su cuerpo dolorido, y su corazón se sintió pesado al darse cuenta de que estaba realmente sola. En ese momento, pensó en su padre Samuel, y una sensación de anhelo llenó su pecho. Él siempre estaba allí para consolarla, para sostener su mano en cada momento difícil. Pero ahora no estaba aquí, y sintió una deriva en un mar de incertidumbre. Camila imaginó su voz tranquilizadora y cálida, diciéndole que todo estaría bien. Se aferró a ese recuerdo tratando de sacar fuerza de él. Un suave gemido escapó de sus labios, sin que lo pidieran. Presionó el botón de llamada nuevamente, esta vez con más urgencia. Sus dedos temblaban mientras lo mantenía presionado. La pequeña luz verde parpadeó, indicando que su llamada había sido enviada. Camila esperó, su corazón latía con fuerza mientras escuchaba pasos en el pasillo, pero el silencio se extendió ininterrumpidos e inquebrantables. Segundos se convirtieron en minutos, cada uno arrastrándose con una lentitud agonizante. Su esperanza comenzaba a marchitarse, reemplazada por una creciente sensación de desesperación. Ella era solo una niña que necesitaba ayuda, pero nadie parecía preocuparse lo suficiente como para responder sus pensamientos. Regresaron al accidente que había cambiado todo. Todavía podía recordar el sonido de los neumáticos del auto chirriando, el dolor que había atravesado su cuerpo y el miedo frío que había envuelto su corazón. Como consecuencia, su padre había sido su roca, su ancla. Él había estado a su lado en cada agotadora sesión de terapia, cada difícil ajuste, pero ahora, mientras yacía aquí sola y con dolor, sentía como si todos esos recuerdos se estuvieran escapando, dejándola con nada más que un dolor hueco. Se sentía pequeña e insignificante, como si su sufrimiento fuera de alguna manera invisible para el mundo que la rodeaba. Una lágrima se deslizó por su mejilla cálida y silenciosa. No se molestó en limpiarla. No había nadie aquí para verla llorar. Las paredes de la habitación del hospital se sentían como si se estuvieran cerrando sobre ella, atrapándola en este ciclo interminable de dolor y abandono. Después de lo que pareció una eternidad, Camila soltó el botón de llamada, su mano cayendo sin fuerzas a su
Lado lo había intentado, había pedido ayuda, se acercó al único medio que tenía, pero nadie había venido, su cuerpo se sentía pesado, agobiado por el cansancio y la frustración. La habitación estaba llena de un silencio clínico estéril del tipo que le recordaba todo el tiempo que había estado entrando y saliendo de hospitales. Conocía este entorno demasiado bien, las paredes en blanco, la maquinaria impersonal, el zumbido distante de la actividad más allá de su puerta, pero nunca antes había sentido esto sola en un lugar tan familiar. Sus pensamientos vagaron agarrando algo que la distrajera del dolor. Pensó en su padre otra vez, en la forma en que le sonreía, sus ojos arrugándose en las esquinas con calidez. Nunca dejaría que la trataran así. Si estuviera aquí ya habría exigido respuestas, exigido cuidado, no la habría dejado sufrir en silencio. Un leve destello de esperanza brilló dentro de ella al pensar que vendría pronto. Tenía que hacerlo, solo tenía que ser fuerte para. Sobre él irrumpió en la habitación, los ojos buscándola de inmediato. La vista que lo encontró fue suficiente para detenerlo en seco. Camila yacía en la cama del hospital, su pequeño cuerpo tenso por el dolor, su rostro estaba pálido, pálidos rastros de lágrimas visibles en sus mejillas, y la mirada en sus ojos era una que no había visto en mucho tiempo, una mirada de desesperación, una rendición silenciosa. Su corazón se apretó al ver a Camila, respiró corriendo a su lado, tomó su mano que se sentía fría y frágil en la suya. El toque pareció devolverla a sí misma, y ella lo miró, su rostro se iluminó con un destello de alivio. Papi, su voz era un mero susurro débil y temblorosa. Samuel sintió una ola de furia elevarse dentro de él, feroz y protector. ¿Cómo podían dejarla en este estado? Era solo una niña, su pequeña niña, y estaba acostada aquí sufriendo, aparentemente descuidada y sola. Se inclinó más cerca, su voz suave, pero determinada. Estoy aquí ahora, cariño, no voy a ir a ninguna parte. Los dedos de Camila se apretaron alrededor de los suyos, sosteniéndolo como si fuera su salvavidas. Samuel notó el leve temblor en su agarre, la forma en que su cuerpo se tensaba con cada respiración mientras trataba de enmascarar su dolor. Era insoportable verla así, tomando una respiración tranquilizadora. Se enderezó y miró alrededor de la habitación buscando a alguien cualquiera que pudiera explicar por qué su hija estaba en esa condición, pero la habitación estaba vacía, sin personal médico, y ni siquiera había una señal de que alguien la había atendido recientemente. Una oleada caliente de ira lo atravesó suavemente, soltó la mano de Camila y se dirigió hacia el pasillo, decidido a obtener respuestas. Justo afuera de la puerta vio a una enfermera que pasaba, portapapeles en la mano. Se acercó a ella, su tono medido pero con un borde afilado. Discúlpeme, dijo firmemente, mi hija ha sido dejada en esa habitación sin atención durante horas, tiene un dolor terrible, y nadie ha estado para ayudarla. Necesito hablar con alguien sobre su cuidado ahora. La enfermera miró sorprendida y abrió la boca como para responder, pero la interrumpió. Esto es inaceptable, necesito saber por qué mi hija ha sido descuidada de esta manera. Los ojos de la enfermera se abrieron ligeramente y pareció encogerse bajo su intensa mirada. Voy a llamar a alguien de inmediato, señor, tartamudeó, girándose rápidamente y apresurándose por el pasillo. Samuel regresó al lado de Camila, su mano, una vez más encontrando la de ella, mientras trataba de asegurarle que estarán aquí pronto. Camila, no voy a dejar que nadie te trate de esta manera. Camila logró asentir levemente, pero podía ver el ex cansancio en sus ojos, la forma en que su cuerpo parecía hundirse con cada momento que pasaba. Sentía una punzada de culpa, deseando poder quitarle su dolor, pero todo lo que podía hacer ahora era estar allí para ella, para asegurarse de que recibiera la atención que necesitaba. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta finalmente se abrió de nuevo y un médico entró en la habitación, seguido por la enfermera con la que había hablado antes. El médico, un hombre mayor con gafas colocadas en el borde de su nariz, se acercó con un aire de profesionalismo, pero había una pizca de cansancio en su mirada mientras miraba a Samuel. Señor Renault, soy el Dr. Hayes, entiendo que tiene algunas preocupaciones sobre el cuidado de su hija, comenzó, su tono cuidadosamente medido. Preocupaciones no comienzan a cubrirlo, Dr. Hayes. Samuel respondió, su voz tensa con una ira apenas contenida. Mi hija ha sido dejada aquí con un dolor insoportable, durante horas, sin atención, sin ningún apoyo o cuidado. Esto es inaceptable. El Dr. Hayes intercambió una mirada rápida con la enfermera antes de volverse hacia Samuel. Me disculpo por cualquier descuido. Estamos muy ocupados y a veces hay retrasos. Los retrasos no justifican dejar a un niño en agonía. Samuel lo interrumpió, su tono gélido. Quiero saber por qué la ignoraron y quiero que su dolor sea atendido de inmediato. Este tipo de negligencia es inexcusable. El Dr. Hayes asintió con la cabeza, su expresión era cautelosa. Entiendo, señor Renault, concentrémonos en brindarle a Camila el cuidado que necesita ahora mismo. Me aseguraré de que reciba la atención adecuada y supervisaré personalmente su tratamiento. Desde ese momento, Samuel no se relajó, pero asintió brevemente y sus ojos nunca dejaron a los médicos. Le pediré que respete eso. Mi hija merece respeto y atención como cualquier otro paciente aquí. El Dr. Hayes se acercó a la cama de Camila y evaluó su lesión con un ojo clínico. Le dio una pequeña sonrisa, aunque no logró ocultar su inquietud. Camila, vamos a cuidarte ahora. Estás en buenas manos. La mirada de Camila se dirigió a su padre buscando tranquilidad, y él le dio un suave apretón de manos. Estoy aquí, cariño, susurró, te harán sentir mejor, te lo prometo.
El médico le ordenó a la enfermera que trajera analgésicos y ordenó pruebas adicionales para evaluar la gravedad de la lesión de Camila mientras la enfermera administraba el medicamento. Samuel observó cada uno de sus movimientos para asegurarse de que tratara a su hija con el cuidado y la delicadeza que se merecía. Las manos de la enfermera temblaron levemente bajo su mirada y Samuel sintió una sombría satisfacción al saber que su presencia era un recordatorio para todos ellos de que no toleraría nada menos que el cuidado compasivo adecuado para su hija. Los días de estar de pie en silencio terminaron cuando la medicación comenzó a hacer efecto. La expresión tensa de Camila se suavizó y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Samuel sintió que algo de peso se levantaba de sus hombros, pero sabía que esto era solo el comienzo. Había preguntas que necesitaban respuestas, y no estaba dispuesto a dejar que este incidente se dejara de lado como un simple error. Cuando el Dr. Hayes terminó de examinar a Camila, se volvió hacia Samuel. Su expresión era de cauteloso profesionalismo. La vigilaremos de cerca, señor Renault. Si hay algo más que necesite, no dude en comunicarse. Oh, lo haré. Samuel respondió, su tono bajo y firme, y espero que esta sea la última vez que mi hija experimente tal negligencia en este hospital. Ningún niño debería sentirse abandonado aquí. El doctor asintió claramente, entendiendo la gravedad de sus palabras. Le aseguro que haremos todo lo posible para evitar que esto vuelva a suceder. Con una última mirada a Camila, que estaba cayendo en un descanso más cómodo, Samuel siguió al doctor Ay y a la enfermera hasta la puerta. No dijo otra palabra, pero su intensa mirada transmitió un mensaje claro: que estaría observando y que haría responsables a cada uno de ellos. Cuando se fueran, regresó a la cama de Camila suavemente acariciando su cabello mientras ella descansaba. La ira todavía hervía dentro de él, pero por ahora se concentraba en estar ahí para su hija. Había dado el primer paso para asegurar su bienestar, pero sabía que no podía detenerse ahí. No se trataba solo de Camila, se trataba de cada niño que pasaba por estas puertas, vulnerable y necesitado de cuidados. En ese momento se hizo una promesa silenciosa a sí mismo de que vería esto no solo por Camila, sino por cualquiera que pudiera encontrarse en su lugar. Ningún niño merecía sentirse como si no importara, como si su dolor fuera algo para ser ignorado. El silencioso zumbido del hospital los rodeaba mientras él vigilaba a su lado. Su presencia, un escudo contra la indiferencia que la había lastimado. Se aseguraría de que estuviera a salvo, que recibiera la dignidad y el respeto que merecía. Y entonces, mientras se sentaba a su lado viéndola respirar un poco más tranquila, Samuel sintió un renovado sentido de propósito. Este era solo el comienzo de su lucha por Camila, y no se detendría ante nada para llevarlo a cabo. A la mañana siguiente, Samuel regresó al hospital con un propósito tan claro como la luz del día que se filtraba a través de las amplias ventanas del vestíbulo. La noche había pasado en una niebla de preocupación y determinación, sus pensamientos consumidos por la imagen del rostro lleno de lágrimas de Camila y la fría indiferencia que había soportado. Ahora, mientras estaba de pie frente al escritorio administrativo del hospital, sabía que no descansaría hasta que se enfrentara a cada persona responsable de su negligencia. La recepcionista levantó la vista cuando se acercó. Su sonrisa educada vaciló cuando ella asimiló la intensidad de su mirada. Buenos días, señor, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito hablar con quien esté a cargo aquí, dijo Samuel, su voz firme e inquebrantable. Se trata del trato a mi hija Camila. Reno, quiero una explicación por la negligencia que enfrentó ayer, y espero rendición de cuentas. La recepcionista parpadeó momentáneamente, desconcertada, antes de asentir rápidamente. Por supuesto, señor Renault, me comunicaré con el administrador del hospital de inmediato si desea tomar asiento. No, gracias, esperaré aquí. Se cruzó de brazos, dejando en claro que no lo despedirían ni lo retrasarían. Unos minutos más tarde, un hombre alto con un traje elegante se le acercó presentándose como el señor Cummings, el administrador del hospital. Su comportamiento era tranquilo y profesional, pero Samuel vio un destello de aprensión en sus ojos. Señor Renault, entiendo que tiene algunas inquietudes con respecto al tratamiento de su hija. Por favor, discutamos esto en mi oficina, dijo el señor Cummings, haciendo un gesto hacia el pasillo. Samuel lo siguió en silencio. Su mirada nunca vaciló. Una vez dentro de la oficina del administrador, Cummings le hizo un gesto para que se sentara, pero Samuel permaneció de pie, su postura resuelto. Señor Cummings, quiero respuestas, comenzó con un tono mesurado pero firme. Mi hija fue dejada sin atención en un estado vulnerable durante horas, sufrió dolor, fue ignorada e incluso humillada por uno de los miembros de su personal. Exijo saber por qué la trataron con tanto desprecio. El señor Cummings respiró profundamente y asintió lentamente. Entiendo, señor Reno, y permítame disculparme en nombre del hospital. Este ciertamente no es el nivel de atención que nos esforzamos por brindar aquí. Le aseguro que tomamos muy en serio todas las inquietudes de los pacientes. Las palabras no son suficientes. Samuel respondió bruscamente. Mi hija no es solo otro caso o número. Es una niña que necesitaba ayuda y fue tratada como si su dolor no importara. Quiero saber qué medidas tomará para garantizar que esto no vuelva a suceder. Ni a ella ni a nadie más. El señor Cummings se movió en su asiento, sus manos entrelazadas sobre el escritorio.
Iniciaremos una investigación completa sobre los eventos que rodearon el tratamiento de Camila. La supervisaré personalmente y si encontramos algún miembro del personal responsable de negligencia o mala conducta, será responsable. Ese es un comienzo, dijo Samuel con una mirada firme, pero también quiero un compromiso de su parte para hacer cambios estructurales. No se trata solo de un incidente, se trata de garantizar que ningún niño se sienta como Camila. Quiero ver cambios reales en cómo se capacita a su personal y cómo se trata a los pacientes, especialmente a los niños con discapacidades. El señor Cummings asintió nuevamente con una expresión seria. Estoy de acuerdo con usted, señor Renaud. Podemos implementar capacitación adicional para todo el personal sobre sensibilidad al paciente y conciencia cultural. Esto es algo que podemos comenzar de inmediato. La expresión de Samuel se suavizó un poco, aunque su resolución se mantuvo firme. Bueno, porque haré un seguimiento de esto, señor Cummings. Espero transparencia en toda la investigación y pasos concretos hacia la rendición de cuentas. El administrador lo miró a los ojos y Samuel pudo ver un destello de respeto. Tienes mi palabra, te mantendré informado de cada paso que demos. Con un breve asentimiento, Samuel se dio la vuelta y salió de la oficina. Su mente ya estaba corriendo con los próximos pasos que necesitaba tomar. Sabía que las palabras podían ser promesas vacías que se olvidaban fácilmente, pero estaba decidido a llevar esto a cabo, no solo por Camila, sino por todos los niños que algún día podrían encontrarse en una situación similar. Mientras regresaba a la habitación de Camila, sintió un renovado sentido de propósito. No dejaría que este hospital ni nadie dentro de él olvidara lo que su hija había soportado. Si tuviera que ser la voz que exigiera un cambio, lo haría en voz alta e implacablemente. Cuando entró en su habitación, encontró a Camila sentada en la cama. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Todavía estaba pálida, pero el analgésico había hecho su trabajo y parecía más cómodo que el día anterior. La vista de su pequeña sonrisa tranquila reforzó su determinación. Papi, dijo suavemente tendiéndole la mano. Él la tomó, su corazón se hinchó de amor y determinación. ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Un poco mejor?, murmuró dándole un pequeño apretón. ¿Van a ser amables conmigo ahora? Samuel sintió una oleada de ira ante la pregunta, pero mantuvo su tono gentil. Sí, Camila, te van a tratar como mereces ser tratada, me aseguré de eso. Ella asintió con un toque de alivio en sus ojos. Sabía que lo harías mejorar. Papi sonrió apartando un rizo liso de su frente. Eres tan valiente, Camila, y estoy tan orgulloso de ti, lo sabes bien. Su mirada suave, y ella asintió inclinándose en su mano. Sé que siempre me dices. Que se sentaron en un cómodo silencio por unos momentos, la quietud solo rota por el suave zumbido de las máquinas a su alrededor. Samuel sintió una sensación de paz al saber que al menos por ahora ella estaba a salvo, cuidada y rodeada de amor, pero su trabajo estaba lejos de terminar. La investigación tenía que ser exhaustiva, el tren y la implementación, y cada paso necesitaba ser monitoreado de cerca. Ya estaba planeando sus próximos movimientos, imaginando las medidas que asegurarían que ningún niño, especialmente aquellos con discapacidades, enfrentarían tal indignidad y negligencia dentro de estos muros. Más tarde ese día, el señor Cummings cumplió su palabra reuniendo al personal superior del hospital para revisar el incidente y planificar los pasos a seguir. El ENT introdujo una política de sensibilidad y capacitación cultural, con el objetivo de garantizar que cada miembro del personal entendiera la importancia de la atención compasiva, especialmente para pacientes vulnerables. Samuel fue invitado a observar la reunión inicial, un movimiento que lo sorprendió y lo tranquilizó. De pie, en la parte de atrás de la sala, escuchó. Mientras el señor Cummings se dirigía al personal describiendo la investigación y enfatizando los cambios que se implementarían. El administrador no se anduvo con rodeos, dejó en claro que la reputación del hospital dependía de la dignidad y el bienestar de sus pacientes. Al final de la reunión, el señor Cummings se dirigió a él directamente. Señor Renaud, quiero que sepa que su voz ha sido escuchada. Aprecio su compromiso de hacernos responsables. Vamos a solucionar esto. Samuel asintió sintiendo una sensación de logro atenuada por la precaución. Estaré observando al señor Cummings, y si veo alguna señal de que este compromiso está flaqueando, no dudaré en decirlo. Con eso salió de la reunión con una nueva resolución ardiendo dentro de él. Este era un paso adelante, una promesa de cambio, pero sabía que un cambio real, requería una vigilancia constante. El sistema no se arreglaría de la noche a la mañana, pero él estaría allí en cada paso del camino, asegurándose de que este hospital se convirtiera en un lugar donde cada niño, cada paciente se sintiera visto, respetado y cuidado. Cuando regresó a la habitación de Camila, ella estaba profundamente dormida, su rostro tranquilo contra la almohada. Se sentó a su lado mirándola respirar, sintiendo una tranquila gratitud por la pequeña victoria que habían logrado, pero su mente ya estaba en el futuro, en el trabajo que aún quedaba por hacer. Cuando extendió la mano y tomó su mano, hizo una promesa silenciosa: seguiría presionando, seguiría luchando hasta que hubiera hecho todo lo que estuviera en su poder para
Protegerla a ella y a otros como ella porque nadie merecía sentirse como ella se había sentido en este lugar de supuesta sanación ni ahora ni nunca y con esa promesa resonando en su corazón, Samuel se acomodó en la silla al lado de su cama, su presencia una fuerza protectora constante contra el mundo frío afuera. Durante los siguientes días mientras Camila descansaba y comenzaba a sanar, el enfoque de Samuel cambió de simplemente abordar sus necesidades inmediatas a asegurarse de que ningún otro niño tuviera que soportar lo que ella había tenido. El incidente lo había sacudido hasta la médula, pero también había encendido una determinación feroz. El sufrimiento de su hija no era algo que dejaría pasar en silencio, era un llamado a la acción. Mientras se sentaba junto a la cama de Camila una noche viéndola quedarse dormida, tomó una decisión: tomaría su historia pública. La gente necesitaba saber sobre las fallas sistémicas en lugares que estaban destinados a brindar atención, y tenía la intención de responsabilizar al hospital de una manera que no pudiera ser ignorada o dejada de lado. Esa noche abrió su computadora portátil y comenzó a escribir, derramando su corazón en una publicación que describía la terrible experiencia que Camila había enfrentado. Detalló su maltrato, el falta de compasión de la enfermera y las horas que había pasado sola, y con dolor describió la forma en que lo había mirado cuando finalmente llegó, sus ojos llenos de un sufrimiento silencioso que ningún niño debería tener que sentir. Samuel leyó sus palabras con el pecho apretado, con una mezcla de ira y resolución. No estaba escribiendo solo para Camila, estaba escribiendo para cada niño que alguna vez había sido ignorado, cada familia que se había sentido impotente ante la negligencia. Sabía que esta historia necesitaba llegar a la mayor cantidad de personas posible, que la concientización era el primer paso hacia un cambio real. Con un clic final decidido, publicó la historia en sus cuentas de redes sociales, agregando una súplica de apoyo, y para que otros compartieran el mensaje terminó la publicación con una promesa de que no descansaría hasta que se hicieran cambios, que lucharía para garantizar que ningún otro niño experimentara lo que Camila había tenido. En cuestión de horas, la publicación comenzó a ganar tracción, los comentarios inundaron las palabras de apoyo e indignación de amigos, familiares y extraños. Por igual la gente compartió sus propias experiencias, historias de negligencia e indiferencia dentro del sistema de atención médica, y mensajes de solidaridad para Camila. La respuesta fue abrumadora, una oleada de empatía y frustración compartida que lo llenó de renovada esperanza. Por la mañana, los medios de comunicación locales habían recogido la historia. Los periodistas se acercaron a Samuel, pidiendo entrevistas, queriendo entender el alcance completo de lo que le había sucedido a Camila. Él estuvo de acuerdo, sabiendo que la visibilidad solo ayudaría a su causa. Se sentó con un reportero local más tarde ese día, contando la historia con una intensidad tranquila, pero inconfundible. El reportero escuchó atentamente, su pluma moviéndose rápidamente a través del cuaderno. Mientras hablaba: esto no se trata solo de mi hija, explicó, su voz firme, pero llena de convicción. Se trata de cada niño que llega a un hospital necesitando atención y compasión. Se trata del tipo de mundo que queremos crear, donde nadie, especialmente los niños, se sienta invisible o descartado. Este hospital le falló a mi hija y a mí, no descansaremos hasta que hagan cambios. El reportero levantó la vista y encontró su mirada con una expresión de admiración. Señor Renault, gracias por compartir esto. Creo que la gente se conmoverá con su historia. Asintió con la cabeza, esperando que ella tuviera razón. Había arriesgado todo al hacerlo público, pero sabía que era un riesgo que valía la pena correr. Si esta historia podía llegar incluso a un puñado de personas que lo apoyaran, entonces podrían comenzar a hacer una diferencia en los días siguientes. La historia continuó difundiéndose. Apareció en segmentos de noticias de televisión, programas de radio y sitios de noticias en línea. La reacción del público fue rápida e implacable. La gente exigió respuestas, inundando las páginas de redes sociales de los hospitales con comentarios que cuestionaban cómo pudo haber sucedido algo así y qué se haría para prevenirlo en el futuro. Afuera del hospital, grupos de simpatizantes comenzaron a reunirse sosteniendo carteles que decían justicia para Camila y compasión en la atención médica. Pidieron que el hospital implementara reformas, coreando consignas que resonaron en los pasillos de los medios de comunicación. Cubrieron la protesta, sus cámaras capturaron el creciente movimiento, los rostros de las personas que se negaron a permanecer en silencio dentro del hospital. La presión era palpable, los miembros del personal hablaban en voz baja, intercambiando miradas inquietas, mientras cumplían con sus tareas. La administración celebró reuniones de emergencia, luchando por responder al torrente de críticas públicas. El señor Cummings, el administrador del hospital, cada uno haciendo eco de un dolor familiar, Samuel se dio cuenta de que este problema iba mucho más allá de Camila, era un problema sistémico que necesitaba una respuesta dedicada. Sentado junto a Camila una tarde mientras dibujaba silenciosamente en su cuaderno de bocetos, repasó sus ideas, un plan que lentamente tomaba forma en su mente. Quería crear algo duradero, algo que marcara una diferencia real, una fundación dedicada a los derechos de los niños con discapacidades, un lugar donde las familias pudieran encontrar el apoyo y los recursos que necesitaban, donde no tuvieran que enfrentar tales batallas solos. La idea lo llenó de una energía renovada, una visión de un futuro donde ningún niño sería dejado para sufrir en silencio.
Camila levantó la vista de su dibujo y notó la mirada pensativa en el rostro de su padre. ¿En qué estás pensando, papi? Sonrió, extendiéndose para acariciar suavemente su cabello. Estoy pensando en lo fuerte que eres, cariño, y en cómo quiero asegurarme de que ningún otro niño tenga que sentir lo que tú sentiste aquí. Quiero ayudar a otros niños que necesitan que alguien los defienda. Sus ojos brillaron con interés. ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a empezar algo, explicó sintiendo el peso de su compromiso a sentarse sobre él, una fundación que protegerá los derechos de los niños, especialmente los niños con discapacidades, un lugar donde las personas pueden obtener ayuda si están siendo maltratadas. ¿Qué piensas? El rostro de Camila se iluminó, una pequeña sonrisa en sus labios. Creo que eso suena increíble, papi. Yo también quiero ayudar. Sus palabras lo conmovieron profundamente, y se dio cuenta de que en muchos sentidos Camila se había convertido en su mayor inspiración. Se acercó tomando su pequeña mano en la suya. Entonces haremos esto juntos, Camila, haremos una diferencia. Al día siguiente, y con acento agudo, LS puso a trabajar para llegar a los líderes comunitarios, defensores de los derechos de las personas con discapacidad y familias que habían compartido experiencias similares. La respuesta fue inmediata. Había una necesidad innegable de una organización que asumiera la lucha por el respeto, la dignidad y la atención médica para los niños con discapacidades. Cuando compartió sus planes, descubrió que el apoyo venía de todos los rincones, desde padres, educadores, profesionales de la salud e incluso parte del personal del hospital que quería contribuir a la causa. En unas pocas semanas, la fundación comenzó a tomar forma. La nombró la Fundación Camila en honor a su hija, un testimonio de su fuerza y resiliencia. La misión de la fundación era clara: proteger a los niños con discapacidades de la discriminación, defender una atención médica compasiva y respetuosa, y brindar recursos y asistencia legal a las familias necesitadas. Cuando finalizó la declaración de misión de la fundación, pensó en ese doloroso primer día en el hospital, el miedo y la impotencia que se habían apoderado de él cuando vio sufrir a su hija. Canalizó esos sentimientos en una promesa, un compromiso de que ningún padre o hijo volvería a enfrentar una situación así solo. La fundación estaría allí para ellos, una fuente de fortaleza y defensa en tiempos de necesidad. Una de las primeras iniciativas de la Fundación Camila fue una campaña para crear conciencia sobre las experiencias de los niños con discapacidades y los entornos médicos. Samuel trabajó en estrecha colaboración con un equipo de defensores para desarrollar materiales, organizar talleres y llegar a hospitales y proveedores de atención médica. El mensaje fue simple pero poderoso: cada niño merece compasión, dignidad y respeto. A través de anuncios de servicio público, eventos comunitarios y alcance en las redes sociales, la campaña comenzó a difundir discusiones inspiradoras sobre la inclusión, empatía y la necesidad de un cambio sistémico. Camila, aunque todavía se estaba recuperando, se enorgullecía del trabajo de su padre. A menudo se sentaba a su lado mientras revisaba correos electrónicos y organizaba reuniones. Su presencia era un recordatorio de por qué este trabajo era tan importante. Hacía preguntas queriendo entender todo y él le explicaba pacientemente la misión de la fundación, las formas en que podían ayudar a otros. Se acercó a Samuel solicitando una reunión para discutir los pasos que estaban tomando. Aunque todavía desconfiaba de las promesas vacías, Samuel estuvo de acuerdo, sabiendo que ahora tenía la ventaja. La reputación del hospital estaba en juego, y ya no podían permitirse el lujo de ignorar sus demandas. Cuando se sentaron en la oficina del señor Cummings, el comportamiento del administrador era notablemente diferente de su primera reunión. Su aire habitual de profesionalismo tranquilo había sido reemplazado por un claro sentido de urgencia. Señor Renault, comenzó su tono serio, quiero comenzar disculpándome nuevamente por lo que le sucedió a Camila. El hospital ha realizado una investigación preliminar y ya hemos tomado medidas disciplinarias contra la enfermera responsable. Ese es un comienzo. Samuel respondió con un tono uniforme pero firme, pero la acción disciplinaria no es suficiente. Quiero ver un cambio real. Políticas, capacitación, un compromiso con la dignidad y el respeto del paciente son la única manera de garantizar que esto no vuelva a suceder. El señor Cummings asintió con la cabeza con expresión sombría. Estamos preparados para hacer esos cambios. El señor Reno, además de la capacitación sobre sensibilidad que discutimos, estableceremos un programa de defensa del paciente para abordar inquietudes como estas de manera más proactiva. También estamos instituyendo una política de tolerancia cero para cualquier forma de negligencia o mala conducta. Samuel escuchó atentamente, midiendo las palabras del administrador. Sabía que hablar era fácil, pero también percibió una resolución genuina en la voz del señor Cummings. La presión del público claramente había tenido un impacto y tenía la intención de mantener ese impulso. Aprecio los pasos que está tomando, dijo finalmente, pero lo haré responsable en cada paso del camino. No se trata solo de mi hija, se trata de garantizar un entorno seguro y respetuoso para cada niño que cruza sus puertas. El señor Cummings lo miró a los ojos y, por primera vez, no hubo indicios de actitud defensiva o despido. Entiendo al señor
Reno, y quiero asegurarle que estamos completamente comprometidos a hacer esto bien después de la reunión. Samuel sintió una sensación de esperanza cautelosa. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero la voluntad del hospital de entablar un diálogo y tomar medidas concretas fue una victoria en sí misma. El apoyo público había sido fundamental. Un poderoso recuerdo de la fuerza que surgió de permanecer unidos por una causa común. Cuando regresó a la habitación de Camila, fue recibido por la vista de ella sonriéndole. Su rostro estaba más brillante y relajado de lo que había visto en días. «Papá, ¿te escucharon?», preguntó. Su voz estaba llena de una mezcla de esperanza y curiosidad. Se arrodilló a su lado cepillando un rizo liso de su frente. «Sí, cariño, están escuchando, y van a hacer cambios no solo para ti, sino para cada niño que necesita ayuda». Ella asintió con una mirada satisfecha en sus ojos. «Me alegro», dijo suavemente. Tal vez otros niños no tendrán que sentirse como yo». Su corazón se hinchó de orgullo por sus palabras, y sintió un renovado sentido de propósito. La valentía de Camila, su resiliencia, fue la fuerza impulsora detrás de todo lo que había hecho, y continuaría luchando. Lucharía por ella, por todos los niños que merecían amabilidad y dignidad. En los días que siguieron, el hospital comenzó a implementar los cambios prometidos, y Samuel continuó usando su voz para asegurarse de que se mantuvieran fieles a su palabra. La historia permaneció a la vista del público, un testimonio del poder de hablar, de oponerse a la indiferencia y la negligencia, y a pesar de todo, la sonrisa de Camila se hizo un poco más brillante cada día, un símbolo de esperanza, resiliencia, y la creencia de que una voz realmente podría marcar la diferencia. Mientras la historia de Camila continuaba resonando en la comunidad, su padre sintió un profundo sentido de propósito formándose dentro de él. La efusión de apoyo había sido abrumadora, pero también fue un duro recordatorio de cuántas familias habían enfrentado luchas similares. Los mensajes inundaron de padres cuyos hijos habían sufrido negligencia o indiferencia en entornos de atención médica. Y cómo su experiencia inspiraría el cambio. Una noche, después de un día particularmente ocupado, ella lo miró con una expresión seria. «Papi, ¿crees que otros niños recibirán ayuda ahora?». Él asintió con la cabeza. Su corazón se hinchó de orgullo. «Sí, Camila, por ti lo harán. Les diste una voz, la oportunidad de ser escuchados, y me aseguraré de que esa voz sea lo suficientemente fuerte para que todos la escuchen». Ella sonrió, una mirada de tranquila determinación en sus ojos. «Entonces, quiero seguir ayudando. Tal vez un día yo también puedo trabajar para la fundación». La abrazó fuerte, su voz cargada de emoción. «Ya lo eres, cariño, eres la razón por la que esta fundación existe». En las semanas siguientes, la Fundación Camila continuó aumentando su alcance, expandiéndose más allá de su comunidad a ciudades vecinas, e incluso en todo el estado. Más familias se acercaron compartiendo sus historias, expresando gratitud y uniéndose al movimiento por el cambio. La fundación proporcionó una red de apoyo que conecta a las familias con asistencia legal, recursos de salud mental y orientación para navegar por el sistema de atención médica. Se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que alguna vez se habían sentido sin voz, un lugar donde sus experiencias no solo fueron reconocidas sino defendidas. Uno de los logros más importantes de la fundación fue su colaboración con los hospitales para implementar nuevos programas de capacitación en sensibilidad para el personal médico. Estos programas, diseñados en asociación con profesionales de la salud y defensores, se enfocaron en desarrollar empatía, comprender las discapacidades y reconocer las necesidades únicas de cada paciente. Los hospitales de todo el estado comenzaron a adoptar una capacitación que reconocía la importancia de crear un entorno donde cada paciente se sintiera respetado y valorado. En el corazón de cada iniciativa, cada campaña, fue la historia de Camila. Su valentía, su resiliencia sirvió como un poderoso recordatorio del impacto que una voz, una experiencia podría tener. A través de la dedicación de su padre y el apoyo de innumerables personas, habían transformado su dolor en algo significativo, algo que protegería y elevaría a otros. Como el fundador, Samuel recibió invitaciones para hablar en conferencias, para compartir su viaje y abogar por más cambios en las políticas de atención médica. Abordó cada oportunidad con humildad, sabiendo que este movimiento era más que solo su historia. Se trataba de crear un mundo mejor para todos los niños en casa. Él y Camila a menudo reflexionaban sobre el progreso que habían logrado, las formas en que sus vidas habían cambiado. Ella se había vuelto más fuerte y más segura. Su espíritu se elevó al saber que su experiencia estaba haciendo una diferencia. El dolor y el miedo que había soportado no habían sido en vano, se habían convertido en la base sobre la cual otros encontrarían apoyo y fortaleza. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el porche viendo el sol esconderse en el horizonte, Camila lo miró con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, papá», susurró apoyando la cabeza sobre su hombro. Él la rodeó con un brazo acercándola. «Gracias, Camila, nada de esto hubiera sucedido sin ti, eres mi héroe». Se sentaron en un cómodo silencio. El peso de su viaje se posó sobre ellos como una suave calidez. La base que habían construido era más que una organización, era un legado, una promesa de que ningún niño volvería a sufrir en silencio. A través de la Fundación Camila,
Samuel y su hija habían convertido su dolor en una poderosa fuerza para el cambio juntos, habían forjado un camino de esperanza y compasión, un recordatorio de que incluso la voz más pequeña podía provocar un movimiento, que incluso el silencio de la fuerza podía cambiar el mundo. Habían pasado meses desde el día en que Camila fue admitida por primera vez en el hospital, su pequeño cuerpo frágil y magullado, su espíritu conmocionado. Ahora sentada frente a su padre en la sala de estar, parecía una persona diferente. Su rostro tenía una fortaleza tranquila, una confianza tranquila nacida de los desafíos que había superado. Era más fuerte tanto física como emocionalmente, y su risa era más frecuente, sus ojos más brillantes. El dolor que una vez la había ensombrecido ahora era parte de su pasado, un recuerdo que se había transformado en algo más, un propósito. Samuel la miró con una mezcla de orgullo y gratitud, maravillándose de lo resistente que se había vuelto su hija. El viaje que habían emprendido juntos los había cambiado a ambos, creando un vínculo aún más profundo que antes. La Fundación Camila había crecido rápidamente, atrayendo apoyo y reconocimiento de todo el país. El nombre de la fundación se había convertido en sinónimo de defensa, compasión y cambio, y Camila se había convertido en un símbolo de esperanza para innumerables familias. Esa noche, mientras se reunían alrededor de la mesa del comedor, Camila sostenía la pequeña carta doblada en sus manos, que había recibido en el correo más temprano ese día, dirigido a ella por una niña llamada Elina. La letra era cuidadosa, las palabras reflexivas y llenas de gratitud. Alina, una niña con una discapacidad, había leído sobre la historia de Camila y se sintió inspirada a acercarse. Habló sobre los desafíos que enfrentó, los miedos que tenía y cómo la historia de Camila le había dado fuerza. Camila leyó la carta en voz alta, su voz suave pero firme, y cuando terminó miró a su padre con una sonrisa. Ella dice: soy su héroe, papi. Camila susurró, sus ojos brillando de orgullo. Samuel se acercó colocando una mano suave sobre su hombro. Eres Camila, le has mostrado a la gente lo que significa ser valiente. Gracias a ti, los niños como Alina saben que no están solos, les has dado una voz. Camila asintió con la cabeza, una mirada pensativa hace cruzando su rostro. Quiero seguir ayudando a papá, quiero que otros niños se sientan seguros y fuertes como yo ahora. Sus palabras lo llenaron de un profundo sentido de propósito. Habían logrado mucho juntos, pero todavía había trabajo por hacer. Todavía había niños que necesitaban protección, familias que necesitaban apoyo y hospitales que necesitaban reformas. La fundación Camila fue solo el comienzo. Luego seguiremos adelante, dijo, su tono resueltos. Seguiremos luchando, sigamos hablando y asegurémonos de que cada niño se sienta seguro, respetado y valorado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El alcance de la fundación continuó expandiéndose, atrayendo a familias, defensores e incluso profesionales de la salud que creían en su misión. Camila a menudo se unía a él en los eventos, su presencia era un recordatorio del impacto que una voz podría tener. Ella se paraba a su lado escuchando atentamente mientras él hablaba a la audiencia sobre la importancia de la compasión y el respeto en el cuidado de la salud. A veces compartía su propia historia, sus palabras eran simples pero poderosas, cada una con el peso de su experiencia y su determinación. En un evento, una mujer se acercó a ellos después del discurso, su hijo pequeño estaba a su lado, el niño estaba en una silla de ruedas, su rostro se llenó de asombro cuando miró a Camila. Ella le sonrió, extendió la mano para estrecharle la mano, y él sonrió con una mirada de alegría. La luz iluminó sus ojos. Gracias, dijo la madre, su voz estaba cargada de emoción. Nos has dado esperanza, mi hijo, ha pasado por mucho, y saber que hay personas como tú luchando por él significa todo. El rostro de Camila se suavizó y le dio al niño una sonrisa gentil. Eres realmente valiente, le dijo, su tono estaba lleno de calidez. Y si alguna vez necesitas algo, estamos aquí para ti. Nos aseguraremos de que las cosas mejoren. Los ojos del niño brillaron de gratitud y su madre lo abrazó con fuerza. Su mirada se encontró con la de Samuels, con una mirada de agradecimiento silencioso. Momentos como estos le recordaron la importancia de su trabajo, las vidas que estaban tocando y el cambio que estaban creando. La fundación se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas podían inspirar la transformación. En los meses siguientes, la Fundación Camila inició asociaciones con otras organizaciones de defensa, expandiendo su alcance y fortaleciendo su impacto. Lanzaron nuevos programas que incluyen iniciativas de tutoría para niños con discapacidades, grupos de apoyo para familias y una línea directa donde los padres podían buscar asesoramiento y asistencia. Cada la había ensombrecido ahora era parte de su pasado, un recuerdo que se había transformado en algo más, un propósito. Samuel la miró con una mezcla de orgullo y gratitud, maravillándose de lo resistente que se había vuelto su hija. El viaje que habían emprendido juntos los había cambiado a ambos, creando un vínculo aún más profundo que antes. La Fundación Camila había crecido rápidamente, atrayendo apoyo y reconocimiento de todo el país. El nombre de la fundación se había convertido en sinónimo de defensa,
Compasión y cambio, y Camila se había convertido en un símbolo de esperanza para innumerables familias esa noche. Mientras se reunían alrededor de la mesa del comedor, Camila sostenía la pequeña carta doblada en sus manos, que había recibido en el correo más temprano ese día, dirigido a ella por una niña llamada Elina. La letra era cuidadosa, las palabras reflexivas y llenas de gratitud. Alina, una niña con una discapacidad, había leído sobre la historia de Camila y se sintió inspirada a acercarse. Habló sobre los desafíos que enfrentó, los miedos que tenía y cómo la historia de Camila le había dado fuerza. Camila leyó la carta en voz alta, su voz suave pero firme, y cuando terminó miró a su padre con una sonrisa. Ella dice: soy su héroe, papi. Camila susurró, sus ojos brillando de orgullo. Samuel se acercó colocando una mano suave sobre su hombro. Eres Camila, le has mostrado a la gente lo que significa ser valiente. Gracias a ti, los niños como Alina saben que no están solos, les has dado una voz. Camila asintió con la cabeza, una mirada pensativa hace cruzando su rostro. Quiero seguir ayudando a papá, quiero que otros niños se sientan seguros y fuertes como yo ahora. Sus palabras lo llenaron de un profundo sentido de propósito. Habían logrado mucho juntos, pero todavía había trabajo por hacer. Todavía había niños que necesitaban protección, familias que necesitaban apoyo y hospitales que necesitaban reformas. La fundación Camila fue solo el comienzo. Luego seguiremos adelante, dijo, su tono resueltos. Seguiremos luchando, sigamos hablando y asegurémonos de que cada niño se sienta seguro, respetado y valorado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El alcance de la fundación continuó expandiéndose, atrayendo a familias, defensores e incluso profesionales de la salud que creían en su misión. Camila a menudo se unía a él en los eventos, su presencia era un recordatorio del impacto que una voz podría tener. Ella se paraba a su lado escuchando atentamente mientras él hablaba a la audiencia sobre la importancia de la compasión y el respeto en el cuidado de la salud. A veces compartía su propia historia, sus palabras eran simples pero poderosas, cada una con el peso de su experiencia y su determinación. En un evento, una mujer se acercó a ellos después del discurso, su hijo pequeño estaba a su lado, el niño estaba en una silla de ruedas, su rostro se llenó de asombro cuando miró a Camila. Ella le sonrió, extendió la mano para estrecharle la mano y él sonrió con una mirada de alegría. La luz iluminó sus ojos. Gracias, dijo la madre, su voz estaba cargada de emoción. Nos has dado esperanza, mi hijo, ha pasado por mucho y saber que hay personas como tú luchando por él significa todo. El rostro de Camila se suavizó y le dio al niño una sonrisa gentil. Eres realmente valiente, le dijo, su tono estaba lleno de calidez, y si alguna vez necesitas algo, estamos aquí para ti. Nos aseguraremos de que las cosas mejoren. Los ojos del niño brillaron de gratitud y su madre lo abrazó con fuerza. Su mirada se encontró con la de Samuels, con una mirada de agradecimiento silencioso. Momentos como estos le recordaron la importancia de su trabajo, las vidas que estaban tocando y el cambio que estaban creando. La fundación se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas podían inspirar la transformación. En los meses siguientes, la Fundación Camila inició asociaciones con otras organizaciones de defensa, expandiendo su alcance y fortaleciendo su impacto. Lanzaron nuevos programas que incluyen iniciativas de tutoría para niños con discapacidades, grupos de apoyo para familias y una línea directa donde los padres podían buscar asesoramiento y asistencia. Cada